Muchas gracias, Moni. Ok, ahí sí me escuchan. Sí, Sí, se Ah, escucha muy bien. gracias. fuerte y claro. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí conectados, por la invitación, Moni, igual a ti, Carla. Así como mencionó Moni hace unos minutos, el trastorno del espectro autista es algo que estamos enfrentando mucho en la práctica privada, en las escuelas e incluso como hasta en la población adulta. Y la sesión de hoy se va a tratar acerca de cómo es un perfil cognitivo de un paciente que tiene el trastorno del espectro autista. Sin embargo, antes de yo profundizar más en este tema del perfil, sí quisiera hablar un poco acerca de qué es el trastorno como tal, qué áreas son las que se ven afectadas y cómo podemos irnos acercando a un diagnóstico para cada paciente. Ok. Ahorita mencionó Moni un término muy importante que es el neurodesarrollo y justo el trastorno del espectro autista entra en esta cajita de trastornos del neurodesarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo se caracteriza porque se presenta en la infancia. Aquí, por ejemplo, también entra un déficit de atención, entra un trastorno de aprendizaje específico, discapacidad intelectual, entre otros. Pero, ¿cuál es la característica principal de un trastorno del espectro autista? Este tipo de trastorno afecta principalmente tres áreas, que es la comunicación, la interacción social y además los pacientes tienden a presentar estos patrones restrictivos y repetitivos. En la parte de comunicación podemos ver mucha afectación en la comprensión y en la expresión del lenguaje, en la interacción social, en cómo ellos intentan relacionarse con sus pares, con papás, con hermanos, con sus maestros, y cómo esta interacción a veces se puede convertir un poquito tediosa, ya que esta información a nivel social les cuesta un poquito más descifrarla. Y en estos patrones restrictivos y repetitivos, un patrón restrictivo se refiere como a estos movimientos involuntarios que a veces pueden hacer los pacientes. En niños lo vemos mucho como en un aleteo o que a veces giran sobre su propio eje. Y además, también este patrón puede estar presente en el lenguaje, que entra la ecolalia, que es cuando los niños repiten justo la información que les acabamos de dar. Ahora, para que nosotros podamos no solamente acercarnos a un diagnóstico de autismo, también tenemos que definir qué grado de autismo tiene el paciente. Eh, los grados se determinan dependiendo de qué tanta afectación tiene el paciente en las áreas que les acabo de mencionar y qué tanto va a requerir este apoyo externo, en este caso de un adulto, ya que estamos hablando de una población infantil, para llevar a cabo sus actividades. Entonces, la mejor manera de explicarlo creo que es por medio de un ejemplo, que es justo lo que traigo ahorita con ustedes. Entonces, imaginemos que estamos en un salón de clases. Llega la maestra y le pide a los chiquillos que por favor guarden sus libros, saquen el cuaderno de matemáticas y se acerquen con compañeros para hacer equipos de tres y puedan resolver un problema. ¿Cómo respondería, por ejemplo, un paciente grado uno? El paciente grado uno va a guardar sus libros, va a sacar su cuaderno, pero probablemente va a titubear un poco a la hora de hacer el equipo con los compañeros. Ya sea que se espere a que sus compañeros lo inviten a participar con ellos o que se espere a la indicación de la maestra para decirle con qué niños tiene que trabajar. Sin embargo, el paciente grado uno va a poder terminar la actividad de una manera satisfactoria, se va a poder adaptar al contexto en el que está ocurriendo la actividad y todo va a fluir bien. ¿Cómo respondería un paciente grado 2? Bueno, el paciente grado 2 a lo mejor va a requerir que le repitamos otra vez la instrucción y probablemente va a enfrentarse con esta frustración en el cambio de actividad, que es, por ejemplo, estaban haciendo una actividad antes de esta de matemáticas, tienes que cerrar esta actividad, guardar el libro y sacas el tema, el cuaderno de matemáticas. En esta transición, el paciente grado 2 probablemente le cuesta un poquito más y requiera de apoyo de algún adulto o de alguna otra persona para contenerlo,
regularlo un poco más y acompañarlo a lo mejor con los compañeros para que pueda continuar con su actividad. Y el grado 3 en el autismo, normalmente este grado ya requiere un tipo de apoyo todo el tiempo. Y hablando específicamente de este ejemplo, un paciente que tiene un grado 3 probablemente no va a entender la instrucción y sí va a requerir que una persona le ayude a guardar los libros, a sacar un cuaderno, pero más que nada que esta persona esté todo el tiempo con él, ya que esta regulación a nivel emocional la va a necesitar todo el tiempo durante la actividad. En el grado 2 fue más por la transición de que termina una actividad y empieza otra, pero en el grado 3 sí tiene que estar presente la mayoría del tiempo. Ahora, antes de que yo pase a este tema de evaluación y de diagnóstico, sí me gustaría dejar en claro que, tal y como su nombre lo dice, estamos en un espectro. ¿Qué es un espectro? Que se puede manifestar de diferentes maneras. El autismo o el trastorno del espectro autista, em, si bien tiene estas áreas que se ven más afectadas, que es la comunicación, la interacción social y los patrones restrictivos, la forma en que manifiestan los síntomas los pacientes sí puede ser muy diferente. Nosotros podemos tener un niño de la misma edad con el mismo grado de autismo y el tratamiento nunca va a ser igual. Y de hecho, hasta la misma valoración puede que tampoco sea igual. Este tema de los grados, yo ahorita lo expliqué con un ejemplo para que quedara un poquito más claro el término, pero la realidad es que para que nosotros podamos designar un grado del espectro autista, tenemos que conocer toda la historia del paciente, que es la historia clínica, qué pruebas se le hicieron, resultados, antecedentes, si tienen alguna etiología orgánica, si están en algún tratamiento farmacológico y además entender cuál va a ser la red de apoyo. Tenemos apoyo por parte de la escuela, de la familia y con qué sí podemos contar para poder avanzar durante la intervención de los pacientes. Ahora, ¿qué es un perfil neuropsicológico? Yo les di toda esta explicación acerca de qué es el trastorno del espectro autista, las áreas más implicadas, porque el perfil neuropsicológico es lo que nos va a llevar a determinar qué grado pudiera estar presentando el paciente. Un perfil neuropsicológico es cómo se encuentra la persona en distintas áreas cognitivas. Es como si nos tomaran una foto de todos nuestros procesos a nivel mental. En esta parte de área cognitiva entra, por ejemplo, el rendimiento intelectual, la memoria, la atención, habilidades visuales, habilidades adaptativas. La realidad es que hay muchísimas áreas que se pueden medir. Y para que nosotros podamos tener un perfil, tenemos que aplicar a fuerza una valoración neuropsicológica. En esta valoración, ¿cómo es? Bueno, cuando a nosotros nos llega un paciente, lo primero que tenemos que conocer es su historia de vida, para que nosotros podamos determinar qué pruebas son las que requiere el paciente. Hablando específicamente de autismo, siempre se llena una historia clínica porque tenemos pacientes que algunas veces los síntomas son consecuencia de alguna lesión cerebral, de algún síndrome, no sé, metabólico, genético, etcétera. Entonces tenemos que conocer cómo fue la historia de desarrollo del paciente, incluso a qué edad llegó a todos los hitos del desarrollo, si existen algunos otros familiares que presenten alguna condición, etcétera. Posteriormente, se aplican estas pruebas estandarizadas para poder conocer cómo está el paciente en estos dominios cognitivos, a lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, cómo está la foto actual del paciente. Estas pruebas estandarizadas, el objetivo es que puedan aplicarse en las mismas condiciones y que sean las mismas variables para todos los pacientes. Por ejemplo, que sea de la misma edad todos los pacientes que se les aplicó esta prueba, en las mismas condiciones incluso como de estudio, incluso hasta por país, ¿no? Que sean pruebas estandarizadas mexicanas. Ahorita las pruebas que yo les presento aquí, la ADR y la A22, son las que son más utilizadas para el diagnóstico de autismo. Sin embargo, no existe una sola prueba que con que tú apliques nada más esa prueba puedas saber si tu paciente tiene o no tiene un trastorno del espectro autista.
Esta valoración, específicamente en autismo, se compone de diferentes dominios, como el rendimiento intelectual. Se aplican, por supuesto, estas pruebas de screening de autismo. Se pueden aplicar habilidades adaptativas. em, Depende mucho del paciente, si es verbal, si no es verbal, hasta qué tanto puedes llegar a medir. Lo ideal es que hagamos una valoración neuropsicológica antes de que se inicie un tratamiento farmacológico para que podamos tener también una línea base y podamos ir midiendo los avances del paciente, y también ver si la medicina le está funcionando como uno esperaría. Antes de que yo pase a las características que presentan por dominio, es importante saber que un perfil general de un trastorno del espectro autista tiene tres afectaciones. La primera es en funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas me gusta explicarlas como si tuviéramos una orquesta en nuestro cerebro y nuestro director de orquesta fueran las funciones ejecutivas. Entonces, tenemos, por ejemplo, distintos procesos como la inhibición, la atención, planificar, velocidad. Y cuando tenemos nuestras funciones ejecutivas a lo mejor en un rango óptimo, nuestro director de orquesta puede organizar perfectamente bien estos procesos, quién va primero, qué estrategia vamos a utilizar, incluso como esta parte de automonitoreo, ¿no? De nos está funcionando esta estrategia o no. Cuando existe una disfunción ejecutiva, es como si nuestro director de orquesta pusiera a todos los músicos a tocar música y no se distinguiera, por ejemplo, cuando entra uno, cuando entra el otro, como si uno no leyera la partitura, como si uno se brincaba las instrucciones. Probablemente se va a escuchar algo de sonido o alguna pieza musical, pero no va a ser la que se estuvo a lo mejor ensayando o la que queríamos. Hablando específicamente como de estos procesos, es como si se cruzaran el uno con el otro. Probablemente el paciente va a llegar a alguna meta, pero se va a tardar mucho y además no va a ser un proceso en el que se requiera la energía mínima, sino además va a ser muy desgastante para el paciente. El segundo son las fallas en la cognición social. Como lo mencioné anteriormente en esta parte de la interacción social, la cognición es como ese traductor social que tenemos nosotros para leer el contexto en el que se está transmitiendo un mensaje. Por ejemplo, un tono de voz, el lenguaje corporal, el contacto visual. Em, Nosotros sabemos cuando una persona a lo mejor se siente un poquito incómoda, cuando requiere consuelo, cuando está enojada. Este tipo de pistas sociales le cuesta mucho a los pacientes que están en el espectro, por lo que el tema de interacción social o de poder tener pues relación con sus pares, con sus maestros, etcétera, puede llegar a ser un poquito complicada. Y por último, el patrón anormal de percepción y cómo procesamos la información. Supongamos que nosotros vamos al súper y nos metemos a un pasillo donde tenemos galleta, pan, tortilla, tostadas, etcétera. A lo mejor todos nosotros creemos como, es el pasillo, no sé, de carbohidratos o así lo conocemos normalmente, ¿no? Un paciente con el que está en el espectro a lo mejor no hace esa asociación. A lo mejor él entra al pasillo y él lo recuerda o lo asocia como el pasillo con cajas rectangulares o cajas cuadradas. O este alimento va en el refri, este no va en el refri. No es que esté mal cómo está procesando la información, simple y sencillamente lo está haciendo de una manera diferente. Ahora, hablando específicamente de estos dominios que entran en la parte del perfil cognitivo, está la memoria. Antes se creía que la memoria era de las afectaciones primarias del autismo, pero lo que hemos encontrado en la literatura es que más bien es secundaria a otro tipo de afectación en otros procesos. Regresando a mi ejemplo de la orquesta, supongamos que nuestro director está aquí intentando mantener una buena tensión y una buena inhibición, que es como este freno motor que nos permite, por ejemplo, estar aquí sentados el día de hoy, o el no meternos a las filas, o es este freno que nos salva muchas veces como de algunas cosas, ¿no? Pero el director se está peleando con esta tensión y la inhibición.
Entonces, si nuestro paciente la inhibición la tiene muy baja y está muy inquieto, se está par y par en el salón, se está subiendo a la silla, la atención va a estar por el suelo también. Y la consecuencia va a ser que la memoria, por supuesto que no va a recordar o lo que está viendo en el salón de clases o lo va a recordar mal. No es que esté atacando directamente a la memoria, sino que es consecuencia de que otros procesos no se están poniendo de acuerdo o no están en el mismo canal. Además, los pacientes que están en el espectro se ha visto que utilizan diferentes estrategias para organizar el significado de las palabras o asociar los significados. Supongamos que nosotros conocemos los salones de clase y es porque tienen una mesa grande, tienen pupitres, tienen a lo mejor unos lockers para poner como las loncheras, los cuadernos. A lo mejor un paciente en el espectro lo va a reconocer por el foco o lo va a reconocer porque tiene un bote de basura diferente. Repito, no es que esté mal esta asociación, pero no es la común o lo que utilizamos los demás para recordar ciertos objetos o ciertos significados en el contexto cotidiano. Ahora, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es justo lo que platiqué hace ratito con la orquesta, ¿no? Entra la velocidad de procesamiento, inhibición, memoria de trabajo, planificación, entre otros procesos. Los pacientes que están en el espectro sí tienen más dificultad en este tipo de procesos y además pueden darnos respuestas perseverativas, que es el que no cambiemos de respuesta aunque el contexto haya cambiado. Por ejemplo, em, utilizar un vaso para servir leche, entonces el paciente ve que es leche, al día siguiente sirves, no sé, un té en ese vaso y te sigue diciendo que es leche, ¿no? O sea, insiste en que siempre va a ser leche por ese vaso que tú le diste. La falta de flexibilidad cognitiva y la planeación. Un ejemplo que nos puede ayudar mucho a entender esta parte de la flexibilidad es, supongamos que todos los días nosotros llevamos al paciente a un parque. Entonces ya sabe que su rutina es toma su chamarra, a lo mejor una gorra, sale de casa, da vuelta a la derecha y llega al parque. Pero por alguna razón el parque ese día no abrió y tienen que ir a otro parque. El paciente ya tiene la rutina de la chamarra, la gorra, sale y a la derecha. Y de repente tú le dices, no, es que vamos a ir a la izquierda, porque vamos a ir a otro parque. La meta sigue siendo la misma, que es ir a un parque. Simplemente que la forma en la que vamos a llegar a esa meta es diferente. A este tipo de pacientes les cuesta mucho esta parte de estar flexibilizándose entre opciones, aunque el resultado sea el mismo. Existen muchas estrategias en que les podemos ir enseñando a los niños qué es lo que va a ocurrir después, pero para que puedan anticipar un poco esa respuesta. Pero de todas formas, este tipo de flexibilidad cognitiva, pues la tenemos que ver en el salón de clases, en la escuela, incluso cuando un compañerito no va, por ejemplo, a la escuela, pues con quién juegan. Y el punto es irles dando como estas opciones y que se acostumbren a poder hacer estos cambios entre cada una de ellas. Otro proceso que se ve afectado en el trastorno del espectro autista es la atención. Existen estas alteraciones en la atención conjunta. La atención conjunta, veámoslo como cuando estamos em, jugando con alguien, a lo mejor, ¿no? Pueden estar dos primos que tienen cochecitos y están jugando a que van a una carretera, a una pista, están interactuando, pero a la vez están jugando con los carros. Los pacientes que están en el espectro les puede costar un poco de trabajo porque o se enfocan en esta parte del juego con el coche o se enfocan en esta lectura de la persona, ok, quiere jugar conmigo, no quiere jugar, va a ser con sus reglas, con mis reglas. No, pues prefiero jugar solito. Y de hecho son pacientes que a veces prefieren aislarse un poco y jugar pues solos, ¿no? Además, existe esta dificultad en el cambio de foco atencional. Este cambio de foco atencional puede ser o porque ya terminó la tarea o porque por alguna razón tiene que interrumpirse y tenemos que pasar a otra. Entonces, podemos irnos perfectamente al ejemplo que les mostré en las primeras diapositivas del salón de clases, como del grado 2 y del grado 3.
el terminar una tarea que a lo mejor yo todavía no estaba listo para terminar y luego pasarme a otra, me puede generar mucha ansiedad, me puede generar mucha frustración y puedo necesitar de un adulto para regularme a mí mismo y poder continuar con mis actividades. Y además, tenemos este proceso de hiperfocalización, que son los periodos altos de concentración. Aquí yo les puse una foto de un niño en un zoológico y tenemos aparte un cochecito como de comida. Nosotros vamos a un zoológico para ver a los animales, porque hay un show, porque puedes interactuar con ellos, porque puedes darles de comer. Eso es lo importante del zoológico. Sin embargo, puede que un paciente que esté en el espectro se quede concentrado viendo las llantas de un camión de comida o el camioncito de comida. Entonces, de este lado va a estar pasando todo el show, todo el tema de los animales, y él aún así va a estar concentrado en las llantas. Para ellos puede pasar a veces muy desapercibido lo que es realmente importante de ese contexto, que en este caso en el zoológico, pues vendrían siendo los animales, ¿no? Ahora, en el perfil neuropsicológico también se han identificado fortalezas y una de ellas son las habilidades visoespaciales. La habilidad visoespacial es esta capacidad que tenemos nosotros para poder entender la relación de los objetos como en espacio y en tiempo. Los niños que están en el espectro han mostrado fortaleza en esta parte de rastreo visual, que lo podemos ver mucho como en búsqueda de objetos en una plantilla con muchos objetos, o también lo podemos ver incluso en el juego como en los rompecabezas. Ahora, la parte de cognición social ya le expliqué un poquito hace, o sea, en otras diapositivas, pero aquí me gustaría agregar que en esta parte de cognición social también está la lectura y la gestión de emociones. ¿Por qué es importante este procesamiento de información social? Porque es lo que nos permite establecer relaciones de amistad, de pareja, entre hermanos, con nuestros papás, o sea, que podamos entender qué es lo que está necesitando la otra persona y yo cómo puedo ayudar o cómo puedo responder ante eso. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos a los niños, ¿no? Los primeros días de clase o así, hay niños que te pueden decir, ah, es que a mi compañero le gusta lo mismo que a mí, o ah, es que me hizo reír mucho y jugamos lo mismo, ah, es que, y se recuerdan mucho como esta parte de gestos o esta parte del lenguaje corporal, ¿no? Me abrazó, me ofreció algo a la hora del lunch. Un niño que está en el espectro probablemente va a recordar otro tipo de cosas, como, no sé, la playera que tenía su compañero, si tenía unos tenis con que brillaban. Y esta parte emocional o esta información social no va a ser la primera que va a descifrar. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos un perfil neuropsicológico? Bueno, además de que nos permite entender de cómo procesamos la información, también nos da las fortalezas y las debilidades que pueden tener nuestros pacientes. En esta parte de cómo procesamos la información, me gustaría explicarlo un poquito más con un ejemplo. Supongamos que al paciente le hicimos una batería de atención y tenemos la parte de atención visual y de atención auditiva. Notamos que al paciente le fue muchísimo mejor en la atención visual. Entonces, nosotros como especialistas vamos a utilizar estrategias visuales porque sabemos que ahí está la fortaleza para cerrar algún proceso del que todavía sigue cojeando a nuestro paciente o que todavía no ha sido consolidado. Además, al tener un perfil neuropsicológico, podemos tener justo el antes y el después de si la estrategia nos funcionó o si la estrategia está ayudando como a esta parte que todavía no logra consolidar el paciente. Adicional, nos facilita un diagnóstico diferencial. Como les mencioné al principio de la presentación, el trastorno del espectro autista entra en esta cajita de trastornos del neurodesarrollo y es muy común que se presenten dos trastornos al mismo tiempo. O sea, existen diferentes combinaciones. Por ejemplo, puede ser un déficit de atención con un trastorno del espectro autista, un déficit de atención con trastorno de aprendizaje, en fin, hay muchas combinaciones. Justo como entra en esta misma cajita, es importante que sepamos
estas pequeñas características o qué hace tan específico un trastorno de otro para no equivocarnos en el diagnóstico, ya que muchas veces requerimos de tratamiento farmacológico y sí depende mucho de los procesos que están siendo afectados el saber qué tipo de medicina le van a dar al paciente en caso de que aplique un tratamiento farmacológico para ellos. Además, el mismo perfil neuropsicológico nos puede ayudar a guiar la intervención. Es decir, nos va a decir a lo mejor qué otras disciplinas tienen que estar involucradas con los pacientes, qué podemos solicitar a la escuela, qué tipo a lo mejor de ajustes en crianza se pueden hacer en la casa. Por ejemplo, nosotros, independientemente del diagnóstico, nos apoyamos mucho de un neuropediatra o de un psiquiatra. Pero también existen otras disciplinas como un terapeuta del lenguaje, ocupacional, sensorial, hasta fisioterapeutas, que algunas veces es necesario que entren en esta parte del tratamiento del paciente, porque hay muchos, no sé, muchos campos que tenemos que tratar, ¿no? Em, Adicional a que podamos saber qué tipo de disciplinas van a entrar en el tratamiento del paciente, también nos van a decir qué tipo de adecuaciones le vamos a pedir a la escuela. A las adecuaciones curriculares son estos pequeños cambios que pueden ayudar mucho al paciente, como desde un siéntalo hasta adelante. Existen casos en que luego se recomienda esta liga, como en las patitas de la silla, para regularlos un poquito mejor. Cuando los pacientes están iniciando un tratamiento farmacológico que de repente les da mucho sueño, ok, puedes darle permiso de que salga tantito del salón, que se eche agua en la cara. El objetivo es que esta transición de cuando está iniciando un tratamiento en lo que se adapta sea lo más amigable posible para los niños. Y para eso tenemos que echar mano de todas las esferas que están impactando en la vida de los pacientes. Ahora, además de que nosotros tengamos ya un perfil que nos pueda decir incluso como expectativas del tratamiento, me gusta mucho explicarlo de esta manera porque a veces la escuela, por ejemplo, que es donde los niños están más tiempo, hacen algunos comentarios acerca de los niños y muchas veces nos pueden dar como pistas o pueden ser un síntoma disfrazado. Por ejemplo, existe mucho, bueno, yo he escuchado mucho en la práctica, en el consultorio, esta parte de las escuelas como el no pone atención. Para nosotros como neuropsicólogos tenemos, es como si lo tradujéramos a nuestro propio idioma de neuropsicología, que es no pone atención, a ver, probablemente tiene dificultades en la atención conjunta. Incluso si vas con un doctor o con un pediatra te puede decir hay que checarle el oído porque a lo mejor no escucha bien, ¿no? Detrás de este comentario que algunas veces en las escuelas o en la casa o así, casi siempre está una explicación o está el síntoma de lo que pudiera estar presentando el paciente. Por ejemplo, un no le interesa convivir. Nosotros escuchamos eso y de este lado puede ser un, bueno, es que a lo mejor las mismas reglas para poder interactuar con las personas, como la cognición social, el lenguaje corporal, el contacto visual, no lo tienen, ¿no? Entonces depende mucho de con qué lupa estamos viendo al paciente. No es que no le interese convivir, es que a lo mejor no sabe cómo hacerlo. Algo que nos han enseñado mucho en la práctica es que, por ejemplo, no existe un niño flojo, sino es un niño que le está costando trabajo algún proceso. Y detrás de esta evitación o de este rechazo a algún proceso, probablemente está una dificultad en alguna área que muchas veces ni siquiera está relacionado con la situación que se está presentando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, hay niños que a lo mejor la escritura les puede costar mucho trabajo y no es un tema de trazo, no es un tema de que no se sepa el abecedario, puede ser un tema de rastreo visual. Y nos vamos hasta atrás a cuando inició este proceso. Otro ejemplo puede ser el siempre habla del mismo tema. Bueno, a ver, en el trastorno del espectro autista sí existe esta parte de los intereses restringidos y no es que nunca vaya a hablar de ese tema, solamente hay que enseñar a los pacientes cuándo, dónde es el momento para poder platicar de ese tema. Es que parece que no me escucha. Esto se relaciona mucho, por ejemplo, a veces con los pacientes que pueden ser un poco desafiantes o un poco oposicionistas, ¿no? Es que probablemente no es que te escuche, pero puede que esté en este periodo hiperfocalizado en que justo
Si para la maestra lo más importante es el tema que está explicando en el salón de clases, a lo mejor para el paciente lo más importante es el sonido que hace a lo mejor con una cuchara o la temperatura que está sintiendo en ese momento o un bote de basura. No es que no la escuche, solamente que su atención está ahorita en otra situación. Y por ejemplo, el clásico, ¿no? De no sigue instrucciones. Bueno, en esta parte de no seguir instrucciones entra también la comprensión del lenguaje, pero entra justo lo que les platicaba de la memoria hace unas diapositivas atrás. Si nuestro paciente tiene un tema atencional, o sea, que una dificultad atencional, y aparte tiene una inhibición muy baja, probablemente toda la información que la maestra le esté intentando dar en ese momento o no la va a guardar bien o de plano no la va a guardar. Esta parte de codificación que dice aquí en la diapositiva es el primer pasito en la memoria. Entonces, si nosotros le enseñamos mal, por así decirlo, o el paciente retiene mal información desde un principio, por supuesto que cuando quiera evocarla o quiera volverla a utilizar, va a ser la misma información errónea que se le presentó desde un inicio. No por la maestra, no por él, simplemente porque hay otros procesos que van de la mano con el seguir instrucciones. Básicamente, el mensaje que me gustaría transmitir en esta sesión es que si bien la conducta puede ser un síntoma, como el ejemplo que les acabo de poner de la escuela y de cómo nosotros lo traducimos, el perfil neuropsicológico nos va a ayudar a entender mucho la causa de por qué el paciente está presentando esa conducta. Y a veces esa raíz puede ser desde un tema orgánico, puede ser un tema en casa, un tema conductual, puede ser un tema genético. Antes de que nosotros hagamos un diagnóstico por el trastorno del espectro autista o incluso un trastorno de neurodesarrollo, tenemos que agotar primero todas las posibilidades para poder acercarnos a un diagnóstico e incluso hacer esta diferenciación cuando existen varios dentro de la misma cajita. Muchas gracias. Gracias, Jimé, por esta plática tan interesante. La verdad es que definitivamente es un tema eh, de mucho interés para todos, porque pues muchas veces no sabemos de qué manera la familia colabora para la familia y la escuela, de qué manera va a colaborar para favorecer el desarrollo de estas habilidades cognitivas en estos pequeños, habilidades cognitivas, adaptativas, y creo que a todos nos debe de costar trabajo crear una estrategia o hacer alguna intervención ante estas situaciones. Me gustaría saber si la audiencia tiene alguna pregunta, la pueden poner en el chat o pueden activar el micrófono para hacer alguna pregunta. Dice, siendo padre de un pequeño con autismo, ¿cómo puedo apoyar desde casa? Mm, ok, bueno, a ver, esto depende mucho de justo el grado de autismo que pueda tener el pequeño, pero por la edad creo que sería importante hacer una revaloración en caso de que la tuviera o valorarlo, porque justo por la edad en la que está el pequeño puede ser todavía muy compatible con otro tipo de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, creo que lo primordial sería justo ver qué tipo de procesos son los que se están viendo afectados específicamente con este paciente para poder armar como una estrategia. Si llega a resonar justo mucho esos ejemplos que di, ¿no? Como de flexibilidad o del cambio de rutina, las estrategias visuales ayudan mucho en casa, como anticipar a los pacientes qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, qué se va a necesitar. Y también, pues, mucha paciencia, ¿no? Porque los pacientes con autismo requieren de mucha contención emocional y los papás, digamos que son los encargados de poder regular a los chiquillos en casa y de irles enseñando cómo hacerlo. Gracias, Jimena. ¿Alguien levantó la mano? Lucía Flores, si puedes activar tu micrófono.
¿Sí? ¿Sí se escuchan? Hola, Sí, hola doctora. Lucía. Sí. Adelante. Hola, sí, gracias, doctora Jimena. Muchas felicidades por la plática y muy interesante, gracias. Doctora, y bueno, una duda Gracias. rapidísima, nada más, es que desde qué edad, o sea, había escuchado algunos comentarios de profesores o de algunos terapeutas que si es muy pequeño para un niño preescolar para detectar Ujú. estas alteraciones. Pero ¿usted cómo recomienda o desde qué edad y qué es lo que se nota como, digo, perdón, entré un poquito tarde en la sesión, no sé si lo mencionó al principio, pero era solo para reforzar eso. Sí, claro. Cuando me llegan niños muy chiquitos, o sea, abajo de 6 años, normalmente lo que hago es hacer un inventario de desarrollo, que es la prueba Batel, porque ahí nos empieza a dar pistas, digamos, de que se puede estar presentando un trastorno del neurodesarrollo. Nosotros lo que hacemos, o sea, el neuropediatra con el que trabajo también y yo, cuando lo tenemos en la práctica, es que los pacientes que están abajo de 6 años los tenemos todavía como un retraso global del neurodesarrollo. Y cuando llegan a los 6, 7, ya empezamos a a delimitar un poquito más los síntomas para saber si se está yendo justo hacia un autismo o hacia algún otro trastorno del neurodesarrollo. Sí pueden existir algunos antecedentes, por ejemplo, en los hitos del desarrollo o que el paciente tenga antecedentes en su familia, ¿no? O sea, primos, hermanos con autismo, pero cuando no tenemos tanta información en cuanto a la raíz, sí nos esperamos un poquito hasta después de los 6. Nada más que tenemos en el radar los procesos que ya están siendo afectados. De acuerdo, gracias, doctora. Sí. Sí, preguntan, sí, claro, la doctora, bueno, Jimena, que es licenciada en psicología con maestría en neuropsicología, ella, claro, se encuentra en el Hospital San Angelina HMG. ¿En qué consultorio estás? Dime. En el 313. 313. Al final nos dejas tus datos porque aquí hay Sí, algunos interesados en, seguramente, en buscarte después. sí, claro. Y algunas felicitaciones Ah, gracias. reiteradas por este tema. Doctora, ¿cómo puedo estimular y trabajar desde casa las funciones ejecutivas de mi pequeño si de acuerdo si de acuerdo a diagnóstico están impactadas y me dijeron que de otra forma no llegará lejos académicamente? Ok. Depende de la edad del paciente, pero suponiendo que es un niño chiquito, todavía está esta parte de la consolidación de funciones ejecutivas, ¿no? Digo, depende mucho de la edad, pero probablemente está todavía como en este desarrollo. Las funciones ejecutivas, hablando específicamente de autismo, una de las que está más afectadas es la inhibición, que es justo como este freno motor, ¿no? Algo que hacemos mucho en la terapia, por ejemplo, es ponerles actividades, aunque sea unos 30 segundos o un minutito, en que a lo mejor no tienen que mover manos, no tienen que mover pies o piernitas, en que si te están pidiendo, por ejemplo, un vaso de agua, la cena o algo que requieran de manera inmediata, trabajar mucho esta liga como de tiempo, ¿no? De sí, te lo doy en 30 segundos, sí, te lo doy en un minutito. Cuando los niños son muy chiquitos, podemos utilizar justo como alarmas o incluso hay algunas aplicaciones que son bastante amigables con los niños para que puedan hacer esta asociación justo como de, no sé, 30 segundos, más o menos cuánto tiempo es, ¿no? Y creo que algo que me faltó mencionar definitivamente en la presentación es disminuir muchísimo el uso de las pantallas. Y esa es recomendación, no importa si autismo o no, las pantallas sí tenemos que bajarlas muchísimo en casa. Ok, gracias. Mm. Y también quieren saber si puedes dar consulta a pacientes adultos con TEA con alta funcionalidad. La realidad es que yo me enfoco un poco más en niños y en adolescentes. Tendría que ver el caso de cosa del paciente que requiera como esta intervención, pero de todas formas también trabajo con otro neuropsicólogo que ve a adultos. Entonces, si yo por alguna razón no tengo, no sé, una prueba o no puedo ver a este paciente, tengo con quien sí con quien remitirlo, vaya.
Ok, Tenemos, gracias. Y Roxana levantó la mano también. Sí, claro. Adelante, Roxana. gracias, buenas tardes. Una pregunta. Mi hijo lo diagnosticaron en grado uno más o menos a los 15, 16 años. Hoy ya tiene 19. Ujú, El neurólogo que lo diagnosticó recomendó como solo terapia, no sé cómo se llama, conductiva, algo así. ujú. Vimos un poco de mejoría, pero no al 100 obviamente, y ahora con la universidad pues le está costando mucho, ¿no? De hecho, él mismo dice, o sea, yo siento que tengo algo más como déficit de atención o algo así que no le permite concentrarse al 100. ¿Qué nos recomendarías ahorita? Digo, ya tiene tiempo que fue diagnosticado y ya no estamos viendo ese neurólogo, pero ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Como volver a hacerle pruebas o qué sería la recomendación? Sí, sería hacerle una revaloración. O sea, de hecho, una evaluación neuropsicológica tiene, digamos que tiene como de vigencia año, año y medio. O sea, sí se recomienda que se esté haciendo como bastante seguido y más porque fue esta transición como de adolescencia a ahorita adultez. Entonces, Ujú, sí pueden, o sea, pueden tener síntomas nuevos y también la demanda es muy diferente, ¿no? O sea, ya ahorita en la universidad la demanda de atención y sí. cognitiva es muchísimo más alta. Entonces, sí valdría Ok. la pena revalorarlo y también por el tema de atención, confirmado o descartar si no está presentando algún otro tipo de trastorno también. Ok. Y Ujú. duda, ¿tú atiendes de esa edad? Sí, sí, todavía digamos que lo puedo ver, sí. Súper. Bueno, pues muchas gracias. ¿De qué, Roxana? aquí tenemos otra pregunta, doctora. Sí. Verónica Lozano dice, ¿en qué puedo apoyar a los chicos cuando eres profesora y no se tiene la capacitación? Creo que lo más importante es tener comunicación con los papás y en caso de que tuvieran un departamento psicológico en la escuela, también que tuviera seguimiento justo ahí con la misma psicóloga porque la capacitación, o sea, como lo mencioné hace ratito, no todos los diagnósticos van a ser iguales, no importa la edad y no importa que tengan el mismo grado. Y sí tenemos que entender mucho en qué contexto está en este caso el alumno para saber qué podemos apretar nosotros en la escuela, ¿no? Y también hasta dónde está nuestra línea como maestros, como terapeutas y pues sí, o sea, incluso se podemos hacer como alguna adecuación en la materia que en este caso imparten pues hacerla, ¿no? A lo mejor no dejarles tanta carga de tarea o a lo mejor evaluarlos de una manera distinta, asegurarnos que a lo mejor esas necesidades fisiológicas están cubiertas, ¿no? Como temperatura, hambre, etcétera. Ok, perfecto. Saraí ¿Hay Bautista. alguna? Ah, Ah, sí, adelante, adelante. Saraí Ah, Bautista nos dice, a mi hija de 4 años de edad le dieron un posible diagnóstico de autismo. Mi duda es a qué tipo de especialidad tengo que acudir para que le den un diagnóstico. por la edad, todavía creo que podría ser un diagnóstico que probablemente pueda cambiar porque está muy chiquita aún. Para nosotros confirmar un diagnóstico, o sea, nosotros hacemos la valoración, pero quienes emiten, digamos que la decisión final es un neuropediatra o un psiquiatra. Entonces, yo primero te recomendaría justo que se le haga una valoración para ver qué tipos de síntomas está presentando ahorita y ya el siguiente paso sería justo con un neuropediatra o con el PAIDO. Algunas veces el neuropediatra pide estudios adicionales, como por ejemplo un electroencefalograma, algunas veces una resonancia, o puede que no te pida nada, pero también ellos tienen como sus propias escalas en el consultorio y tienen, así como nosotros revisamos ciertos procesos y como ciertas tareas, ellos también tienen como, digamos que su checklist para cada diagnóstico. Entonces, ese debería ser como los pasos a seguir justo. Ok. Tenemos otra pregunta de Mónica Álvarez. Dice, ¿qué tan recomendable es en ciertos casos el apoyo de un acompañante sombra y más si el colegio lo solicita? Ok, es muy buena pregunta. El acompañamiento de sombra ya se empieza a recomendar desde el grado 2, grado 3. Muchas veces la escuela lo solicita porque la realidad es que es muy complicado que la maestra pueda
pues sí, regular a 20 chiquillos a lo mejor en un salón y no existe a veces este trato personalizado. Pero también creo que otra opción que se pudiera explorar es si la escuela está siendo la adecuada en este caso para el paciente. Existen escuelas en que el objetivo a lo mejor es la excelencia académica y dependiendo justo del grado de autismo, a lo mejor nuestro objetivo no va a ser la excelencia académica, va a ser la funcionalidad, ¿no? Y que a lo mejor pueda estar más regulado en un salón con menos niños. Entonces, yo ahí podría un poquito en la balanza de si la solución es la maestra sombra o puede ser incluso como otra escuela. Perfecto. Y por último tenemos, David dice, ¿qué funciones cognitivas o ejecutivas considera prioritario evaluar e intervenir porque tienen el mayor impacto en la autonomía futura del niño, independientemente de la gravedad del diagnóstico? Ok. La primera que se me ocurre ahorita es la inhibición, porque la inhibición es lo que nos va a permitir que el paciente, cuando tenga alguna desregulación emocional, a lo mejor no explote, ¿no? O sea, no pegue, no se haga daño, no grite, o sea, justo que pueda controlarse un poquito más a nivel motor para poder seguir como con sus actividades cotidianas. De igual manera, siempre se busca que estos pacientes tengan algún tipo de trabajo en el futuro. Y este proceso de inhibición es lo que le va a permitir incluso no responder ante los estímulos de otros compañeros y que pueda mantener su atención, que esta será la segunda función cognitiva, en la tarea que esté desempeñando. Y también porque para la vida diaria, o sea, el cruzar una calle es poner atención, el utilizar un cajero incluso, em, el ir al súper, son como yo creo que las funciones más básicas que tendrían que tener los chicos con TEA. Perfecto. Bueno, pues creo que son todas las preguntas. Jime, nuevamente muchas felicidades por este tema tan interesante. Esperamos que como sociedad médica hayamos contribuido a resolver algunas dudas y recuerden que Jimena es neuropsicóloga y se encuentra en la torre de especialidades del Hospital San Angelín HMG. Por favor, Jime, cuando puedas poner tus datos para compartirlos Sí, con la audiencia. ahorita los Y pongo. pues bueno, gracias a todos por haberse conectado a esta sesión. Sí, nada más recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Sociedad Médica HMG, em, porque pues lo que nos interesa es seguir como dando este tipo de temas tan importantes para conocimiento de, pues, de todos, ¿no? O sea, todos debemos de saber este tipo de información. Y también ahí voy a estar subiendo en estos días los datos de la doctora por si quieren tener más información, que ahí lo puedan encontrar. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y les agradecemos mucho por por tomarse el tiempo de tomar esta sesión. Y si tenemos alguna otra sesión de estos temas, lo vamos a estar notificando a través de las redes sociales. Y pues muchas gracias, doctora. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buena Bye. noche. Bye. Bye. Igual, bye.